Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a repasar sobre el nuevo trabajo o sobre la nueva clase de hoy que va a ser la Revolución de Mayo y los primeros intentos de crear un Estado y un gobierno central en el Río de la Plata entre 1810 y 1820. Básicamente, el trabajo de hoy o el tema de hoy intenta explicar cuál es esta sucesión de gobiernos que en estos 10 años se van a dar en el Río de la Plata y por qué estos gobiernos o estos intentos de crear un Estado central y un gobierno central no se pueden sostener ni se logran afianzar dentro de los conflictos y de un contexto político, económico, militar y regional bastante complejo y conflictivo que terminan básicamente en erosionar estos intentos y que en el Río de la Plata van a culminar en la etapa posterior a la de 1820 hasta 1852, que es la llamada la etapa de los caudillos o en un concepto muy interesante que se llama la provincialización de las atribuciones del Estado central, en el cual cada provincia se transforma en un Estado con su autonomía y con su independencia. Básicamente, antes de poder empezar a dialogar y a desarrollar el tema, es necesario entender algunos conceptos claves. El concepto que vamos a desarrollar, esperen que ahí está, el primer concepto, va a ser lo de guerra de independencia. Cuando hablamos de las guerras de independencia o las luchas de la independencia, estamos hablando entre los años 1810 y 1824. Esta etapa, estos casi 14 años de conflicto y de lucha por la independencia, se puede dividir en dos etapas. La primera que va desde 1810 a 1815, que se caracteriza básicamente por el triunfo de las fuerzas realistas. Y se deben a cuatro factores importantes. El primero tiene que ver con el aislamiento que había entre los núcleos revolucionarios, es decir, la falta de comunicación, la falta de organización y al mismo tiempo de desarrollo de una estrategia o de una táctica regional militar común que permita enfrentarse a los españoles o a los realistas en su lucha por la independencia. El segundo punto va a ser la falta de auxilios exteriores o de apoyos exteriores. Estamos hablando que entre 1810 y 1814, 1815, todavía la guerra contra Napoleón, contra la Francia napoleónica, sigue estando fuerte, e Inglaterra, que era una de las que podría brindarle apoyo tanto militar como económico a las colonias hispanoamericanas, principalmente en el Río de la Plata, pero también en otras regiones, siempre hablando de Hispanoamérica, de las colonias que estaban bajo el dominio español, se encontraba todavía luchando contra las fuerzas napoleónicas y en apoyo con otras potencias terminaban creando diferentes alianzas militares para contener el avance de la Francia napoleónica y sobre todo derrotar a Napoleón y a la Revolución Francesa o a los ideales de esa Revolución Francesa. El tercer punto es el debilitamiento de los movimientos revolucionarios a raíz de las guerras civiles. Es decir, mientras se dan las luchas por la independencia o entre las guerras de independencia, también se van a dar en el interior de muchos países una lucha de facciones o una guerra civil al interior de cada ex región virreinal o en lo que luego van a ser los países, que conllevan a una lucha interna, que conllevan a la oposición o al enfrentamiento de diferentes modelos de país o modelos de construcción de un Estado y de un gobierno que también van debilitando los movimientos revolucionarios, básicamente entre centralistas y federales o unitarios y federales que no solamente se dan en el Río de la Plata, sino que también se van a dar en otros territorios de las ex colonias y de los ex virreinatos que tenía España. Y en el cuarto punto es la restauración de Fernando VII al trono español alrededor de 1814, básicamente después de la caída de Napoleón en Waterloo y obviamente después de que el intento fracase, ese intento de los 1000 días de gobierno fracasen y Napoleón caiga preso y no le queda más otra cosa que vivir sus últimos días en el exilio. Estos cuatro conceptos claves o mejor dicho, estos periodos evidencian un proceso entre 1810 y 1815 de que la revolución o los intentos por la independencia y la ruptura de las relaciones de la dominación colonial son favorables a los territorios, a los realistas y sobre todo a España. La segunda etapa ya marca una fractura y se va a desarrollar entre 1816 y 1824. Básicamente, Fernando VII
ha sido restaurado en el trono, se ha producido lo que es el Congreso de Austria, que le permitió después de la caída de Napoleón que todos los reyes absolutos que fueron derrocados por Napoleón vuelvan a sus tronos y sobre todo vuelvan a implementar su gobierno sobre el absolutismo. Pero en 1816 y 1824 marcan un quiebre y este periodo es favorable a los procesos revolucionarios o en todo caso a estos sectores que buscaban mediante empresas militares consolidar la independencia y al mismo tiempo la revolución iniciados en 1810. Básicamente lo que marca la diferencia a partir de 1816 es la presencia de dos grandes ejércitos y de dos grandes líderes, principalmente de San Martín y de Bolívar. Las empresas libertadoras que van a iniciar San Martín primero en el sur, liberando Chile y luego Perú, y Bolívar en el norte, es decir, liberando todo lo que era el ex virreinato de la Nueva Granada, Ecuador, Venezuela, Colombia, incluso Panamá, van a marcar un quiebre y ya básicamente este quiebre es irremontable para las fuerzas realistas y la consolidación de la independencia está en marcha, en una marcha inexorable hacia su consolidación. Al mismo tiempo, en 1821 México proclama su independencia y en 1823 crea las Provincias Unidas de Centroamérica, que esta organización política respetaba e incluía a los demás países que conformaban el ex virreinato de Nueva España. Y en 1824 se produce la batalla final, la batalla que es conocida como el final de las guerras de independencia, pero también el final de la resistencia realista y de la resistencia española, que es la batalla de Ayacucho, obviamente a los ejércitos liderados por Bolívar, y quedaría una última región por independizarse, porque ya para 1824 casi todos los territorios o casi todas las ex colonias de España han sancionado o decretado su independencia. Vale mencionar que la primera que lo hace es en 1811 Venezuela, y la última que logra su independencia va a ser Bolivia en 1826. Que obviamente es gracias a los ejércitos de Bolívar. No lo realiza Bolívar, sino Sucre, pero es en base al avance de las fuerzas revolucionarias de Bolívar y en base al proyecto bolivariano que Bolivia termina por sancionar su independencia y es la última región o la última colonia o el último país en decretar su independencia, ¿no? Bueno, otro concepto que tendríamos que marcar es la idea de comercio libre. Aquí cuando hablamos de comercio libre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el comercio libre o el libre comercio, en cualquiera de las dos formas que se puede encontrar, es básicamente la lucha por la libertad de comercio, que, como bien lo ven en la pantalla, es un concepto económico que define la posibilidad del intercambio de bienes, capitales y personas sin restricciones, eliminando cualquier tipo de barreras o aranceles para que el comercio sea voluntario y libre entre individuos, empresas o regiones. Este libre comercio representa la posición del librecambismo, que es otra manera también de conocer a este libre cambio, que entiende y comprende a cada país como una unidad económica separada por defecto de sus monedas y de sus instituciones económicas. ¿Qué quiere decir? Que el libre cambio, así como se permite la libre comercialización de personas, capitales y de bienes, el libre cambio también tiene que ver con esta posibilidad de entender de que cada región o cada país es una unidad económica con su moneda propia preparada y lista para el intercambio. En cuanto al comercio interior, es equivalente a una economía de libre cambio y se refiere a la ausencia de obstáculos que impidan el acceso de los agentes económicos a la actividad comercial. En otras palabras, así como se van a eliminar los aranceles o los obstáculos a nivel nacional, podríamos decir, también se tiene que realizar al interior de cada país para que el comercio interior también sea libre como el comercio internacional. Por último, un elemento importante a marcar, otro concepto importante a marcar, que después lo vamos a desarrollar más adelante, que va a ser centralismo-unitarismo, es otro concepto que podemos mencionar en esta formación de estos primeros 10 años. Si bien es cierto que tanto el centralismo o el unitarismo no es una corriente o un pensamiento y una formación política desarrollada a partir de 1810, sino que se viene desarrollando de años antes. Pero básicamente la conformación de la primera junta, al igual que todos los movimientos revolucionarios,
en este caso en el Río de la Plata la Revolución de Mayo, pero todos los revolucionarios de ruptura de las relaciones de dominación colonial en Hispanoamérica, que eso es lo que estamos marcando cuando hablamos de revolución. Cuando hablamos de Revolución de Mayo, revolución en América Central, revolución en México, revolución en Nueva Granada, estamos hablando de esto, del proceso de ruptura de las relaciones de dominación colonial en Hispanoamérica. No estamos hablando de independencia. La independencia va a ser un proceso que se va a consolidar con posterioridad a esta ruptura de las relaciones de dominación colonial. En algunos casos va a llevar un año, como dije, Venezuela, que en 1810 comienza este proceso de ruptura y en 1811 lo consolida con una independencia. En el caso del Río de la Plata van a llevar 6 años más, ya que en 1810 se produce la ruptura y recién en 1816 se produce la sanción de la independencia. Pero volviendo a lo que quería marcar en este párrafo, es que todos los movimientos revolucionarios o todas las juntas de gobiernos que se van a conformar a partir de 1810 perseguían, como sucedió en Buenos Aires y como sucedió en casi toda América, que eran movimientos centralistas del punto de vista que eran movimientos capitalinos o metropolitanos. Es decir, que todas las juntas de gobierno que se conforman en aquellas capitales virreinales o en aquellas ciudades que tenían un peso político y al mismo tiempo un peso económico importante en los ex virreinatos. ¿Por qué se produce ese centralismo? Porque justamente estas grandes capitales o estas ciudades de importancia y de poder no quieren perder la ventaja de poder mencionar o definir quiénes van a ser los gobernadores y al mismo tiempo de poder definir y orientar los destinos económicos y políticos del territorio, que es una condición o una atribución de poder que no estaban dispuestas a perder. Es decir, no estaban dispuestas a tratar de brindársela o tratar de cederlas, esa es la palabra, a las distintas provincias, porque perdería justamente ese poder o esa supremacía de la capital por sobre las provincias. Pero bueno, básicamente este centralismo se centra, valga la redundancia, en la fuerza o en la necesidad y en los deseos de estas ciudades capitales, de no perder esa supremacía y ese poder por sobre los territorios provinciales. Pero bueno, básicamente ese centralismo porteño, como dije, no nace en 1810, ni tampoco va a nacer con la primera junta o con la junta grande. Se va a ir consolidando con los distintos sistemas de gobierno, básicamente después del primer y el segundo triunvirato, que se centra en eso, es que no queremos perder la supremacía y la necesidad de nombrar o al mismo tiempo de definir cuáles van a ser las políticas y qué grupos de poder van a estar al frente de las regiones o de las provincias que nos permiten a nosotros seguir manteniendo esa supremacía y sobre todas las cosas el control sobre esas provincias. Con esta lucha entre Buenos Aires y las provincias, que también se van a dar en otras regiones de América, es decir, esas ciudades capitales o las primeras juntas de gobiernos que se conformaron en las ciudades más importantes de las regiones, van a tener siempre una relación de conflicto y de mucha tensión con el interior, porque el interior también empieza a buscar o a tratar de consolidar una cierta autonomía y una cierta independencia de los poderes centrales para buscar una mejora no solo desde el punto de vista comercial, sino también en el punto de vista económico. Pero ese poder centralista se empieza en algunos casos a consolidar en 1810, no es que surge en 1810. Cuando una de las preguntas habla de cuál es el contexto en el cual se van a desarrollar estos gobiernos o cuál es el contexto en el cual estos 10 años de conformación y desilusión de gobiernos y de intentos de crear un Estado central y un gobierno central, esos contextos van a estar marcados por 3 puntos o por 3, podríamos decir, por 3 elementos y problemáticas centrales. Primero va a ser la guerra, en segundo lugar va a ser el intento de la apertura económica y del libre comercio, y en tercer lugar la situación política, tanto interior como la situación política del punto de vista exterior. Igualmente, lo que tenemos que marcar o empezar a marcar es a partir de la guerra. Cuando hablamos de la guerra, estamos hablando que todo proceso de guerra, todo proceso de conflicto o todo proceso bélico de tipo militar tiene costos muy importantes, tanto para la economía como también en el plano económico y en el plano social. Por marcar algunos de los puntos.
Una de las grandes necesidades que van a tener todos los gobiernos a partir de 1810, tanto en el Río de la Plata como en otras regiones de América o de Hispanoamérica, va a ser la necesidad de recursos, del punto de vista de capital, como así también de recursos alimenticios, para sostener el proceso de la guerra, pero también para alimentar a los ejércitos que están en campaña. Igualmente, esos ejércitos en campaña y ese conflicto genera una consecuencia inmediata, que es la pérdida de la seguridad de los caminos, la pérdida de la seguridad de las rutas comerciales, que dificulta al mismo tiempo y se transforma en un obstáculo a la hora de la comercialización, ya que nadie puede garantizar que los productos que se van a comerciar de una región a otra lleguen sin ningún problema o que la vida de aquellos comerciantes no caiga en manos de forajidos o muchas veces del ejército. Los robos, los saqueos, la inseguridad genera que el comercio empieza a mermar. Aparte también de si la guerra empieza a avanzar, hay territorios y hay caminos que van a quedar destruidos por la guerra. Otro elemento más y una consecuencia directa también de la guerra va a ser la escasez de mano de obra. La mano de obra empieza a desaparecer o empieza a escasear, ya que muchos trabajadores y muchos esclavos deben alistarse a los ejércitos para ir a luchar por la independencia, lo que genera que los campos queden o las actividades productivas queden sin su elemento trascendental, que es la mano de obra. Una de las zonas más perjudicadas por la guerra, por la inseguridad, los robos, los saqueos y la pérdida y escasez de mano de obra, van a ser el litoral y la banda oriental, que fueron las dos zonas más afectadas por este conflicto. En pocos años, la banda oriental y el litoral, en el cual está obviamente nuestra provincia de Santa Fe, comenzaron a perder casi por completo su principal recurso económico, que es el ganado. Muchas veces el ganado era utilizado para la alimentación también de los ejércitos. Y ahí es donde empieza otro problema más. Tanto productores como comerciantes deben entregar sus bienes para sostener y alimentar a los ejércitos, y al mismo tiempo se le desarrolla o se le imponen a estos productores y comerciantes impuestos necesarios que tiene, o en todo caso impuestos que necesita el gobierno y el Estado central para mantener la maquinaria de la guerra. En un primer momento fueron los españoles los que estaban obligados a entregar sus bienes y su capital para sostener la guerra o los recursos necesarios para los gastos de la guerra. Después que la guerra empieza a avanzar, ya no solo son los españoles, sino también los comerciantes y productores criollos, por decirlo de alguna manera, los que están obligados a sostener a los ejércitos, a alimentarlos y pagar los impuestos necesarios para sostener el conflicto. Los primeros gobiernos patrios establecieron la libertad de comercio como una forma de permitir el aumento en los ingresos, pero por el problema de la guerra, la inseguridad de los caminos y por sobre todas los conflictos y las consecuencias que mencionamos, la libertad económica, en vez de ser un elemento importante, terminó siendo otro conflicto, ya que muchos comerciantes no pudieron hacer frente a las nuevas demandas de bienes, de capitales y de los impuestos, y terminaron por fundirse o terminaron por perder sus recursos. Los únicos comerciantes que se mantuvieron al margen y que lograron tener una cierta ganancia fueron los comerciantes ingleses, que poseían mucho más capital que los locales o los españoles, no debían contribuir con los estados ni con los ejércitos, y por sobre todas las cosas tenían los contactos de privilegio y los contactos necesarios para seguir comerciando por zonas seguras, en el cual sus productos o sus bienes le permitían obtener cada vez más ganancias. Si la guerra es un elemento muy importantísimo, es un elemento trascendental que termina por erosionar todos los esfuerzos y la legitimidad de los gobiernos, porque la guerra al principio parece ser una idea atractiva, pero a la larga termina siendo un factor que erosiona y termina con la legitimidad, termina por agotar tanto a los productores, a los comerciantes, a los trabajadores y a los soldados, que terminan por ver a la guerra como una mala idea, que siempre lo es, ¿no? Pero tiene este proceso la guerra, es una promesa a largo plazo que se termina en una pesadilla. El otro contexto que podríamos marcar es el contexto económico basado en el libre comercio. En general, el libre comercio perjudicó a las economías regionales. Si bien la prédica del libre comercio también es una idea muy atractiva, en la práctica las economías regionales del interior, sobre todo en el Río de la Plata, terminaron muy perjudicadas por esta competencia desigual con los productos extranjeros que ingresaban al país a menor costo
que eran más baratos a la hora del consumo y sobre todas las cosas no cumplían o no pagaban ningún tipo de impuestos. Las artesanías locales no podían competir ni en calidad ni en precio con los productos extranjeros, lo que hacía que muchos artesanos perdieran su negocio o perdieran su capital y sus bienes. Básicamente no podían solventar la mano de obra, ni la inversión tecnológica o el transporte de los productos, los artesanos del interior, para poder competir con los productos extranjeros. Y básicamente la mano de obra que tenían los artesanos o las artesanías también cayó o escaseó, porque muchos fueron a conformar los ejércitos revolucionarios. Tampoco existía un sistema óptimo de caminos. Los caminos no eran muy buenos, ni estaban, ya dijimos, no estaban cuidados, eran inseguros y siempre podían ser fruto de robos. Pero este sistema o esta caída de los caminos le permitió o impidió que muchas materias primas pudieran circular y pudieran alimentar un sistema comercial. Pero básicamente el interior, al no tener buenos caminos, al no tener una infraestructura ni un capital necesario para alimentar la circulación, o en todo caso para aumentar la posibilidad de la comercialización, quedaron bajo la destrucción de los productos extranjeros. El comercio libre es implementado por los gobiernos revolucionarios. En definitiva, en un momento contribuyó a delimitar un mapa de desarrollo, que van a ser la zona litoral y la zona de Buenos Aires. Pero terminó por generar un sistema o regiones o un mapa del subdesarrollo económico dentro de la misma región del Río de la Plata, que van a ser básicamente las regiones del interior. ¿Pero por qué las regiones del interior no se transformaron en lugares de subdesarrollo? Bueno, básicamente porque la principal forma o el principal vehículo de comercialización y de ingresos que tenían las provincias del interior van a ser el comercio con el Alto del Perú. Hasta 1826, como dije anteriormente, el Alto del Perú siempre se consolidó y se mantuvo como una región realista, como una región fiel a los españoles, y frente a la revolución del Río de la Plata, el comercio se hacía cada vez más difícil, hasta se llegaba a cortar, porque no querían alimentar la posibilidad de que ese comercio genere las ganancias necesarias para consolidar a los gobiernos revolucionarios, que justamente eran los enemigos de los realistas. Pero básicamente la región que más se desarrolló con el proceso de libre comercio va a ser Buenos Aires. El otro contexto del que tendríamos que hablar, allá hablamos del contexto de la guerra, hablamos del contexto del libre comercio o de la apertura comercial, y ahora tendremos que hablar del contexto de la situación política. Si la situación política también genera un conflicto muy importante para los gobiernos, una problemática muy difícil de resolución, porque hay preguntas o hay indefiniciones desde el punto de vista político que terminan al mismo tiempo de erosionar todo proceso de construcción de un gobierno o de construcción de un Estado. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser algunas de esas preguntas? Porque lo que empiezan a sufrir estos gobiernos es una crisis de legitimidad, es decir, no poder responder ni retroalimentar el poder que poseen para sostenerse o perdurar en el tiempo. Algunas de las preguntas que podríamos hacer, que se hacían en ese momento o que tienen que ver con este problema de legitimidad, son las siguientes. Por ejemplo, ¿qué grupo asumiría el control? ¿Qué grupo gobernaría? ¿Por qué ese grupo gobernaría? ¿Quién lo eligió? ¿Qué tipo de sistema político se va a desarrollar? Es decir, ¿bajo qué sistema de gobierno va a gobernar este grupo político? ¿Cuál será la base de poder o cuál será la base de la legitimidad de ese poder? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Lo eligió la gente? ¿Lo eligió el rey? ¿Lo decidieron por la fuerza? Es decir, distintos tipos que permitan entender el por qué este grupo está en el poder. ¿Quién los eligió, por ejemplo? ¿Cómo lo eligieron? Si lo eligieron mediante el voto, lo eligieron mediante el uso de la fuerza, si lo eligieron mediante una asamblea, bueno, etc. Esas preguntas que ningún gobierno puede llegar a definir ni de responder de manera completa y de manera lo suficientemente poderosa para convencer a todos los sectores, terminan por erosionarlo, también terminan por provocar su caída. Y estas preguntas se fueron transformando y se convirtieron en una problemática cada vez más agudas, en los cuales los momentos políticos internacionales se hacían cada vez más graves. Pero, por ejemplo,
Dentro de estas consecuencias o dificultades que tenemos que encontrar es que en la década de entre 1810 y 1820 estuvo atravesado por un montón de conflictos entre los grupos revolucionarios que empiezan a discutir qué tipo de sistema de gobierno, qué tipo de sistema de Estado es el más adecuado para terminar con la dominación colonial. Entre otras cosas, vamos a encontrar que dentro de los grupos revolucionarios van a haber dos o tres corrientes bien marcadas. Por un lado van a estar los radicales, que sostenían propuestas de cambio mucho más profundas, que querían un sistema republicano o un sistema democrático de gobierno. Van a estar los moderados, que no querían romper de manera radical con el pasado español, consideraban que una monarquía parlamentaria o una monarquía era una mejor forma de gobierno. Y luego van a estar los conservadores, que básicamente no querían romper con España y querían seguir manteniendo una cierta autonomía económica, pero sin decretar lo que es la autonomía política. Estos tres grupos, conservadores, moderados y radicales, empiezan a discutir y empiezan a tratar de solucionar esta crisis de legitimidad que van a tener los gobiernos patriotas, como se llaman, o los primeros gobiernos que se van a dar entre 1810 y 1820, y empiezan a competir entre sí, entran en un conflicto interno, que van a culminar nuevamente, que van a terminar posteriormente en 1820 en esta guerra de facciones entre unitarios y federales. Pero básicamente estos grupos políticos intentan solucionar esa crisis de legitimidad buscando la consolidación de un sistema de gobierno que en estos 10 años nunca se logra consolidar. El otro problema que van a tener, o en este problema político, es qué hacemos con la independencia, cuándo la sancionamos, cuándo la consolidamos. Eso también va a llevar a la fractura entre estos tres movimientos, o entre estas tres corrientes de grupos políticos. Y en ese momento en el cual se intenta resolver el problema de la legitimidad, se intenta consolidar un sistema de gobierno, se intenta buscar una estructura política lo suficientemente poderosa para definir y consolidar un gobierno central o un estado central, se produce en 1814 la caída de Napoleón en Waterloo, la vuelta de Fernando VII al poder. Un año posterior, es decir, a partir de 1815, ya se consolida Fernando VII en el poder, y la amenaza de una posible o de un posible envío de una gran flota militar para recuperar los territorios americanos empiezan a generar y empieza a fomentar un cierto miedo y un cierto terror que en algunas regiones aceleran el proceso de la independencia y en otras aceleran los procesos de conservación, es decir, aceleran el poder o la consolidación de los movimientos realistas. Para 1815-1816, que va a ser el segundo periodo de esta guerra de independencia, todos los movimientos revolucionarios que habían en América, es decir, desde México hasta el Río de la Plata, el único que quedaba en pie era el del Río de la Plata. El enfrentamiento entre las tendencias liberales y las tendencias absolutistas tensaron aún más la situación política, no solamente en España, sino también en el Río de la Plata, y ahí es donde la aceleración de la independencia en el Río de la Plata se hace cada vez más indispensable. Es necesario declarar la independencia. Como dijo San Martín, seamos libres, que los demás no importa. Ahí es donde está la frase central de San Martín. No es adecuado, es ahora o nunca. Esa vuelta de Fernando VII es en donde el Río de la Plata logra consolidar la independencia, es decir, en el 9 de julio de 1816, con la característica que no se sanciona la independencia del Río de la Plata, sino de todas las provincias unidas del Río de la Plata. Es decir, el 9 de julio significa la sanción de todos los territorios que conformaban los antiguos virreinatos o las antiguas colonias bajo la dominación española. Igualmente cabe mencionar que en 1815 las fuerzas federales al mando de José Gervasio Artigas desarrollaron un congreso, en el Congreso de Oriente, que le permitió a este sector políticos unificados organizados en lo que se llama la Liga de los Pueblos Libres, en la cual se encontraba Santa Fe, Entre Ríos, la Banda Oriental, Corrientes, Misiones y también Córdoba, sancionar una independencia. El Congreso de Oriente de 1815 podríamos decir que es la primera sanción de una independencia en el territorio del Río de la Plata, que luego se va a consolidar con la del 9 de julio de 1816. Igualmente,
Las provincias que integran el 9 de julio o que integran el Congreso 9 de julio nunca reconocieron la independencia de Artigas de 1815, pero cabe mencionar que desde 1815, por ejemplo, Santa Fe ya había sancionado su independencia. Bueno, en 1816 la vuelve, después con el tiempo vuelve a ser la fecha que todo el territorio del Río de la Plata, lo que hoy se conoce como la Argentina, acepta como su independencia. Pero es para mencionar que hubo otros procesos de sanción de la independencia antes del 9 de julio. ¿Cuáles son esos gobiernos? Los gobiernos que se suceden entre 1810 y 1820 son los siguientes. La primera junta de gobierno, es decir, entre el 25 de mayo y diciembre de 1810, la Junta Grande de 1810 a 1811, el primer triunvirato en 1811 y 1812, el segundo triunvirato entre 1812 y 1814, la Asamblea del año 13, es decir, si bien no es un sistema de gobierno, sí la Asamblea del año 13 se conformó para otros objetivos, uno de ellos era la posibilidad de la independencia, y estaba fomentada por la Logia Lautaro, en la cual estaba integrada por San Martín. Es decir, que San Martín ya desde 1810 viene participando, en 1812 viene participando del proceso de la revolución o del proceso de la lucha o de la búsqueda de la independencia que se inicia en 1810. Y por último podemos marcar el directorio o ese director supremo que va a estar en el poder desde 1814 hasta 1820. Cuando hablamos de la Asamblea del año 13 estamos hablando de la convocatoria a la conformación de un Congreso constituyente que tenía dos objetivos centrales. Primero, sancionar una constitución para el Río de la Plata y en segundo, sancionar una independencia para el Río de la Plata. En ambos casos, la Asamblea del año 13 no puede ni sancionar una constitución ni proclamar la independencia, pero sí logra definir ciertos símbolos que van a ser centrales para nuestra nacionalidad, como por ejemplo, la Asamblea del año 13 adopta para sí el escudo nacional, la bandera, el himno, distintos símbolos patrios, o la escarapela, otro más, distintos símbolos patrios que hoy conforman nuestra nacionalidad. Es decir, que podríamos decir que la Asamblea del año 13 marca el inicio hacia el intento de la construcción de un Estado y de una nación. Si bien la nación se va a consolidar mucho tiempo después a la conformación de un Estado, que en algunos casos o algunos autores la podemos situar en 1853 con la sanción de la Constitución. Y la nación se puede consolidar recién a partir de 1910, 1920. Pero eso es otro tema que no viene al cabo o al caso ahora mencionar. Sí, vale mencionar que esta Asamblea del año 13 es importante, no solamente por la sanción de los símbolos, sino también que definió ciertas leyes vinculadas a una reorganización de la sociedad. Por ejemplo, decretó la libertad de los hijos de los esclavos mediante la ley de la libertad de vientres, es decir, todos aquellos esclavos o todas aquellas personas, hijos de esclavos nacidos a partir de 1813, van a ser libres. Suprimió la mita y el yanaconazgo, abolió los títulos de nobleza, prohibió y mandó a destruir los instrumentos de tortura y al mismo tiempo abolió lo que era el mayorazgo, es decir, que todos los hijos mayores eran los que heredaban las propiedades. Pero estos cambios permitieron consolidar ciertas transformaciones a la sociedad, pero el objetivo central de la Asamblea del año 13, que era sancionar la Constitución y la independencia, nunca se pudo lograr. Básicamente por la falta de acuerdo, básicamente por la falta de consensos y por sobre todas las cosas por la inacción en algunos casos y en otros casos por la dificultad de poder definir qué tipo de sistema de gobierno nos iba a gobernar a partir de ese entonces. Tanto la Asamblea del año 13 como el Congreso Constituyente de 1816 nunca logran definir qué tipo de sistema político nos va a definir o nos va a gobernar. Eso nos va a llevar mucho más tiempo en el Río de la Plata. Igualmente cabe mencionar que tanto en la Asamblea del año 13 como así también en más profundidad y con mayor definición en 1816 se van a discutir distintos sistemas de gobierno. Uno de esos sistemas de gobierno que podemos mencionar va a ser obviamente la presentación del proyecto de una monarquía parlamentaria, es decir, en el cual el rey de América o el rey del territorio americano debía ser un inca. Ese era el proyecto de Belgrano, es un proyecto continental en el cual permitía que toda América esté unida bajo una monarquía parlamentaria y que sea un heredero de un inca.
Al principio tuvo apoyo, pero después perdió el apoyo porque los porteños no estaban dispuestos a que un indio gobernara el territorio. Otro proyecto también va a ser el proyecto de San Martín, de tratar de crear un gobierno para toda América, también en una monarquía parlamentaria, una monarquía templada, pero esta vez con un heredero europeo, pero tampoco se pudo consolidar. Luego estaba también el proyecto de construir una república y un sistema democrático, pero eso también generó otros conflictos porque la población no estaba preparada, o consideraban algunos diputados que la población no estaba preparada para entender cómo era la democracia, ni tampoco para poder votar, ya que en su gran mayoría eran analfabetos. Otro proyecto que también se presentó, que va a ser por Anchorena, que es el federalismo, que luego va podemos ir a conquistar la gran mayoría de las provincias a partir de 1820, tampoco logró tener todos los apoyos. Pero básicamente en la constitución, en la constitución del Congreso Constituyente de Tucumán en 1816, los proyectos políticos que se están discutiendo van a ser la monarquía templada, la república y el federalismo. En ningún momento se logran poner de acuerdo y en esos intentos de crear una forma de gobierno termina por optarse un gobierno unipersonal, que es el directorio. Es un gobierno centralizado, un gobierno de carácter militar y de carácter político, en el cual gobierna una sola persona. Lo que podemos ver también a partir de 1810, no solamente esta crisis de legitimidad, la erosión por los problemas de la guerra, la dificultad de los conflictos económicos y la falta de acuerdo hacia un proyecto político global o un proyecto político para todos, termina por consolidarse también otro proceso, que es la concentración del poder. Si uno analiza la primera Junta de Gobierno, son 9 miembros. Al poco tiempo se conformó la Junta Grande, que tenía como objetivo integrar a todos los representantes de las provincias del Río de la Plata. Esa Junta Grande dura en el poder muy poco tiempo y luego sí se empieza a consolidar. Es decir, pensamos un gobierno para todos o con muchas personas ejerciendo el poder y luego lo centralizamos en 3, luego lo centralizamos en 1. Ese también es otro proceso de que indica que esa crisis de legitimidad no se puede responder y se opta por un gobierno centralizado en una sola persona. Igualmente, para poder marcar y entender, yo les elegí un ejemplo principal que es muy conocido y que se da en el seno de cómo estas discrepancias por los distintos sistemas de gobierno terminan básicamente por erosionar y por consumir la poca legitimidad que tenían estos gobiernos, que es el conflicto entre morenistas y saavedristas. Tanto Mariano Moreno como Cornelio Saavedra eran parte de la primera Junta de Gobierno. Ambos tenían un proyecto político completamente distinto, en el cual se fueron consolidando luego las distintas corrientes políticas. Por ejemplo, los morenistas, o quiénes eran los morenistas. Los morenistas representaban una idea de la nación. Acuérdense que nación la tomamos entre comillas porque en estos momentos, si bien hay una idea de construir una nación, no hay una nación conformada. Es más, hay distintos proyectos. ¿Cuál es la nación realmente que tienen estos revolucionarios? ¿Es América? ¿Es el Río de la Plata? ¿Es Buenos Aires? Bueno, son distintas. Está conformada. Por eso lo tomamos entre comillas. Es una nación en armas. Es decir, es el territorio preparado para la guerra contra el absolutismo español. Y las maquinaciones de Inglaterra para consolidar, o en todo caso que Inglaterra le brinde a estos territorios, le brinde al Río de la Plata el apoyo necesario para buscar una autonomía y en algunos casos la independencia. Estaba conformado por un bloque político de comerciantes porteños y de ganaderos, principalmente bonaerenses, sobre la base del comercio libre y que básicamente buscaban romper con el monopolio español. Proponían una conducta cruel y sanguinaria con los enemigos declarados y conocidos de la revolución. Es decir, buscaban expandir la propaganda revolucionaria en el interior, que siempre el interior es mucho más renuente a cambios profundos, es un poco más conservador, y al mismo tiempo exaltaban la fidelidad a Fernando VII en este concepto que se llama la máscara de Fernando. Todos los gobiernos, tanto americanos como en el Río de la Plata, cuando producen el proceso revolucionario, dicen que no buscan la independencia, sino que la Junta de Gobierno gobierna en nombre del rey preso. Cuando vuelve el rey, la Junta se termina. Bueno, eso fue una mentira, era una forma de justificar por qué estaban en el poder. Entonces, buscaban exaltar la fidelidad de Fernando VII para que Inglaterra y Portugal no los vieran como un enemigo y los apoyaran o los tuvieran como un aliado a la hora de poder utilizar a Inglaterra en un arreglo comercial
del libre comercio, sin terminar o sin menguar lo que es la soberanía rioplatense. Al mismo tiempo, lo que se buscaba era fomentar el aislamiento del Río de la Plata, es decir, tratar de que el Río de la Plata genere por sí solo un propio camino hacia la independencia sin la necesidad o sin el apoyo de los demás. Desarrollar un proyecto político y económico que le permita al Río de la Plata desarrollar las industrias y así comenzar un proceso de progreso económico. Tenían una mirada bastante centralista y se oponían a la integración de los diputados de las provincias del litoral y del interior en esta nueva forma de gobierno que era la Junta Grande. Y por el otro lado estaban los saavedristas, que eran los seguidores justamente de Saavedra, que tenían una mirada un poco más conservadora. Lo que buscaban era implantar una democracia limitada o restringida. Al mismo tiempo buscaban un acuerdo con los españoles para eliminar el radicalismo revolucionario y que en esta alianza por eliminar a los radicales obtendrían de los españoles una pequeña apertura económica y estaban a favor de la incorporación de los diputados del litoral y del interior en esta conformación de la primera Junta Grande. Es decir, el conflicto no solamente radica entre morenistas y saavedristas la Junta Grande, sino que la Junta Grande es el elemento coyuntural que termina por explotar, sino que tienen dos miradas distintas. Esto no quiere decir que, como en algunos autores tradicionales dice que Saavedra es el padre del federalismo y Moreno es el padre del centralismo o del unitarismo. No, lo que sí podemos encontrar es que si bien Moreno rechaza la integración de los diputados del interior y del litoral y lo ven como que es el creador del unitarismo, cuando uno lee a Moreno, lo que encuentra es que Moreno estaba a favor de que todas las provincias o que las provincias tienen el derecho a elegir y a ser parte de un gobierno central. Pero lo que no tenía, o lo que él no veía en los diputados del interior y del litoral que representaran los intereses revolucionarios, sino que representaban a los intereses conservadores. Y tener en esta junta o en esta nueva junta de gobierno varios sectores conservadores ponían en peligro el proceso revolucionario. Por eso es que lo rechaza. No lo rechaza porque él era centralista. Si bien tiene una concepción del Estado unitario, de un Estado poderoso, pero no quiere decir que es el padre, digamos, de los unitarios que van a venir después de 1820, como dicen varios autores. Para nada. En este caso, Moreno, si bien tenía una idea unitaria del poder, de un poder central fuerte, integraba las provincias, no con la autonomía y la independencia que van a tener o que van a buscar las provincias de 1820. Pero sí le daba la posibilidad de participar en el ejercicio del poder. Y negaba a Buenos Aires esta atribución que desde 1810 se quería seguir manteniendo Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Pero entre morenistas y saavedristas se van a conformar con posterioridad, y en algunos casos influidos, no de manera directa, lo que luego van a ser los unitarios y los federales, que ese es otro tema que lo vamos a dar más adelante. Para hablar algunas de las actividades, podríamos mencionar, ustedes tenían 4 actividades. La primera era cuál era el contexto económico y político entre los años 1810 y 1820, que lo explicamos. El contexto económico y político es provocado por la guerra, el intento del libre comercio y la crisis de legitimidad que van a tener los gobiernos. ¿Por qué no se pudieron afianzar los intentos de construir un gobierno central en el Río de la Plata? La 1 la pueden responder con la 2 tranquilamente, porque están íntimamente vinculadas. ¿Por qué no se pueden consolidar? Y por el contexto económico y político en el cual está. Tendrían que explicar cuáles son y cómo repercuten en los gobiernos. ¿Cuáles fueron las formas de gobierno entre 1810 y 1820? Le explicamos recién, las vuelvo a repetir. Primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato y el directorio. Tendrían que explicar cómo estaban compuestos estos gobiernos. ¿Por qué fue tan importante la Asamblea del año 13 si no logró cumplir con sus objetivos? Es decir, ¿qué termina por consolidar o qué termina por sancionar la Asamblea del año 13, que es muy importante no solamente para el desarrollo de la independencia posterior, sino también para la construcción de la nación argentina?